¿Qué pasa, Flies? Hoy les voy a responder todas las preguntas que posiblemente les quedaron sobre Deadpool y Wolverine ahora que la película está en HD y ya la podemos ver millones de veces. Ya no puede pararse. Y si tú dices, pero Pelicomic, yo no tengo ninguna pregunta, entonces te voy a meter los dedos en tu cabeza, te voy a manosear y después de la manoseada te vas a dar cuenta que posiblemente sí tenías preguntas que no sabías que estaban allí. Mi cerebro saboreó tus dedos y le supieron a odio. Al principio de la película, Deadpool demuestra que la arrogancia es el mayor nerfeo que puede recibir un personaje. Y es que pudimos ver cómo Deadpool fácilmente acabó con la vida de casi 10 minuteros utilizando solamente los huesos de Wolverine, mientras que a Loki, por ejemplo, lo capturaron únicamente 3 minuteros y Loki no pudo, entre comillas, contra estos 3 minuteros. Esto quiere decir entonces que Deadpool es más fuerte que Loki en su estado base. ¡No! Simple y sencillamente, Deadpool se mostró menos arrogante y utilizó toda su fuerza para acabar con los minuteros fácilmente. En cambio, Loki, al considerarse un dios muy superior a cualquier otra criatura, simplemente los vio con desprecio y solo les dijo, quítense de mi camino. Si Loki no hubiera sido tan arrogante, B15 habría muerto desde este primer episodio de Loki. Pero soy un tío tranquilo y estoy chill de cojones. ¿Por qué Deadpool viajó hasta un punto donde el cuerpo de Logan ya estaba descompuesto en vez de viajar 10 minutos antes de que lo mataran y salvar la vida de Logan? Esta pregunta la responde el mismo Deadpool en una de las primeras frases de la película. Él menciona que no van a deshonrar el legado de Logan y por esto es que no cambian el pasado, porque si Deadpool viajara al pasado para evitar que Logan se muera, automáticamente descanoniza lo que fue la película de Logan en 2017 y por eso es que la muerte de Logan no se puede evitar y cuando Deadpool llega al punto ya es demasiado tarde y ya Logan está convertido en esqueleto. Pero esto significa entonces que Deadpool siempre estuvo cronológicamente en el mismo año que la película de Logan. ¡Oh! La película de Deadpool está ubicada en la Tierra 10.005 en el año 2024 y la película de Logan está ubicada técnicamente en la misma Tierra pero en el año 2029. Y también hay un detalle adicional, si en este punto cuando Deadpool desentierra a Logan ya está descompuesto hasta los huesos, quiere decir que ya han pasado más años desde el 2029. Logan muere en 2029 y si ya está esqueletizado es porque han pasado como mínimo 5 años, así que en esta escena Deadpool se ubicaría en el año 2034 o 2035 para justificar los huesos. Y eso que en climas fríos el cuerpo puede tardar todavía más en descomponerse, así que tal vez pasaron más de 5 años y Deadpool en esta escena está en el 2037 o 2038. No entiendo. Yo sí. Y este no es el único error de continuidad, porque también en la película de Logan se nos había planteado que hace 25 años que no nacía ningún mutante nuevo y básicamente en este universo ya se encontraban en un futuro distópico, por lo que tampoco coincide esta línea del tiempo de Logan con que ahí mismo se ubican las películas de Deadpool. Y además, si al final de la película Laura X-23 se queda viviendo con Deadpool y Wolverine en esta tierra en el año 2024, si fuera la misma línea quiere decir que en este momento hay 2 Lauras conviviendo en el mismo universo. ¿Cómo demonios podríamos resolver todo esto para no tener el error de continuidad más grande de toda la historia? Pues aquí les va mi explicación forzada. Pero soy un tío tranquilo. La única solución es confirmar que existen varias variantes de Logan que tuvieron el mismo final, por lo cual el Logan que vimos en la película del 2017 sí se encuentra en otro universo, eso es una línea que no tiene nada que ver con Deadpool, y el Logan que es el ser ancla de la línea del tiempo de Deadpool no es el mismo de la película, es una variante que tuvo una historia y un final muy parecido. Pero como todo esto podría ser posible, pues más adelante en la película vemos que cuando Cassandra Nova le manosea a Wolverine la frente, ¡me toca! En esta escena podemos ver que el Wolverine de traje amarillo tiene flashbacks en su cabeza de la película de Logan. ¿Cómo es posible que este Wolverine tenga escenas de Logan en su cabeza si él nunca pasó por esa vida? Pues la respuesta es que él sí tuvo también esta vida. Muchas variantes de Wolverine a lo largo del multiverso tuvieron escenas exactamente iguales a las de la película de Logan, porque todas las variantes pueden llegar a parecerse mucho en el desarrollo de sus historias. Si este Wolverine de traje amarillo, que no tiene nada que ver con Logan, tenía escenas de Logan en su cabeza y tuvo también acontecimientos parecidos, entonces podemos pensar que el Logan del universo de Deadpool pues también tuvo una muerte igual a la de Logan de 2017 sin necesidad de que sea el mismo. Créeme esta vez, yo... Y esto confirma lo que les decía al principio. Hay varios Logan, varias variantes que tuvieron escenas parecidas y la misma muerte incluso. Y la película que vimos en 2017, esa es una línea aparte que no tiene nada que ver con Deadpool, y el Logan ancla que se murió es otro Logan. Y de esta forma, ahora sí, nos quitamos de encima todos los problemas y errores de continuidad de Deadpool y Wolverine. Sí te creo, hijo. El agente Paradox cometió un error bastante estúpido en esta película y tal vez no te diste cuenta a la primera. Y es que en esta escena, cuando Thor está llorando por Deadpool y Deadpool se obsesiona preguntando por qué está llorando
Thor, el agente Paradox menciona que esto ocurre en un futuro muy distante de ambos personajes, por lo que no es el momento de observarlo todavía. Después de todo esto, el agente Paradox le ofrece a Deadpool la oferta de irse por la sagrada línea del tiempo y también le dice que Deadpool es muy importante para sus superiores. ¿Por qué está chillando? Pero si a través de estas pantallas ya para Paradox estaba confirmado que Deadpool iba a tener escenas importantes en el futuro, ¿por qué demonios lo podó y lo envió al vacío? En el momento en el que Paradox manda a Deadpool hacia el vacío, está técnicamente interrumpiendo lo que ya estaba escrito para el futuro del personaje. Ya estaba escrito para Deadpool que él tendría que encontrarse con Thor en el futuro, y esto Paradox ya lo sabía. Sin embargo, él poda a Deadpool y lo envía al vacío. Eso no tiene ningún sentido, porque esto que estaba en las pantallas se tenía que cumplir sí o sí. Alan, qué pendejada hiciste. Así que solo hay dos opciones: o Paradox quería alterar lo que estaba en esas pantallas, cosa que no debería ser posible, o número dos, él siempre supo que de todas formas Deadpool iba a escapar del vacío porque lo que estaba en las pantallas se tenía que cumplir. Así que podar a Deadpool fue un error muy sin sentido del agente Paradox. Qué pendejada. En la película se nos confirma que la ABT tiene subdepartamentos para vigilar las principales ramas, y al agente Paradox se le asignó la línea del tiempo de Deadpool, que es la Tierra 10005. Pero si existen casi infinitas ramas, ¿quiere decir que hay casi infinitos departamentos de la ABT para vigilar cada rama? ¡No! Yo creo que no, creo que hay ramas que son completamente irrelevantes, y las que se vigilan realmente dentro de la ABT son las que realmente importan. Por ejemplo, volviendo al modelo anterior, la Tierra 10005 de Deadpool, pudimos ver que tiene varias variantes que se desprenden de ella misma, pero la ABT únicamente le asignó un subdepartamento a la Tierra 10005, que es esta. No hay un departamento de la ABT para vigilar el resto de las ramas que salieron de esta línea 10005, por lo que estas líneas realmente no importan, son irrelevantes. La que importa es esta. ¿No ves que es porque soy negro? Asimismo, podemos concluir que las ramas principales dentro del árbol son las franquicias que ya hemos visto en películas anteriores, y cada una de esas líneas, que son bastante importantes, tienen un departamento específico de la ABT que las vigila. Así que en este momento hay algún otro agente como Paradox que está vigilando el universo de Tobey Maguire. ¿Cómo llegó eso ahí? Varias cosas en la ABT han cambiado con respecto a como las conocíamos en las temporadas de Loki. Y es que antes personajes como Mobius confirmaban repetidas veces que no existía el tiempo dentro de la ABT, no había pasado, presente o futuro dentro de esta organización. No existe un pasado en la ABT, el tiempo no funciona así estando. Pues ahora sí, porque está pasando. Pero después de que Loki lo cambiara todo en la segunda temporada, ahora los agentes de la ABT sí están hablando dentro de la organización como si existiera el tiempo. Y por ejemplo, el agente Paradox menciona dentro de cuánto tiempo aproximadamente iban a podar la línea completa de Deadpool. Puede ir con los seres que ama y colectivamente dejarán de existir en unas 72 horas. Esta frase nos confirma que ahora sí existe el tiempo dentro de la ABT. Ya el agente Paradox puede contar 72 horas, ya puede decir que ayer pasó algo, o que la semana pasada, o que dentro de un año pasará otra cosa, porque antes este concepto temporal no existía para los trabajadores de la ABT, pero ahora, cuando Loki formó el árbol y lo cambió todo, ahora sí existe el tiempo dentro de la ABT. No existe un pasado en la ABT, es imposible. ¿Quién pelea mejor entre Deadpool y Wolverine, y quién ganó la pelea después de que se enfrentaran múltiples veces? En cuanto a quién ganó la pelea, la película sí es bastante específica en que los dos personajes empataron, sobre todo en la pelea del carro, ya que en esta, a diferencia de la primera pelea donde Deadpool interrumpió todo antes de que le cortaran la cabeza, en esta pelea del carro ahora sí los dos personajes pelearon en serio, enojados el uno contra el otro durante horas y horas y horas, y fue hasta que los dos ya se dieron cuenta de que la pelea era absurda, que ninguno de los dos podía morir y se iban a seguir regenerando constantemente, que el mismo Wolverine tomó la decisión de amarrar a Deadpool en el carro para ya acabar con la pelea definitivamente y los dos poder descansar. Esto solo es el inicio, papi. Con este final, donde los dos personajes terminan cansadísimos en el carro, se puede confirmar que era un empate, pero ¿quién peleó mejor de los dos? En este sentido, yo sí me iría completamente con Deadpool, porque creo que Deadpool es un personaje que pelea bastante mejor que Wolverine, tiene más técnica, más estrategia, y Wolverine utiliza más la fuerza bruta y pelea también de formas más salvajes. Cuesta todo un animal. Pero al final del día, Wolverine tiene una debilidad que Deadpool no tiene, y es que técnicamente a Wolverine no se le puede cortar la cabeza, porque si le cortan la cabeza, él sí moriría, así como se vio en la película de X-Men Origins. En cambio, con Deadpool ya se ha visto repetidas veces que aunque explote en pedacitos y su cabeza salga volando, esto no significa nada, todo su cuerpo se puede volver a regenerar. Por lo que si alguien le corta la cabeza a ambos personajes, Wolverine moriría y Deadpool no moriría, por lo cual Deadpool terminaría siendo el ganador en una batalla infinita hasta que uno de los dos tenga que morir. Pero tú no, pito corto. Un McFly, miembro del canal, me preguntó algo que no lo deja dormir en las noches, y pregunta cómo Fyro le pudo ganar a la mismísima Antorcha Humana, y les confirmo que esta fue una de las bromas de mal gusto que no me gustó para nada de la película, principalmente porque no tiene absolutamente ninguna coherencia con los cómics. El personaje de Fyro sí es bastante
bastante fuerte y puede manipular el fuego, pero él no es nadie en comparación a la Antorcha Humana. Y más adelante también pudimos ver que Pyro no tiene ningún tipo de resistencia sobrehumana. De hecho, a él lo noquea Wolverine fácilmente. Pyro demuestra que realmente no es ningún personaje importante, solamente lo utilizaron para humillar a la Antorcha Humana. Y al final la Antorcha Humana no pudo demostrar su poder, porque cuando lo intentó hacer, Pyro lo detuvo en segundos y después Cassandra Nova lo deja hecho carne molida. Así que en retrospectiva, la Antorcha Humana únicamente apareció en esta película para ser humillado y para hablar como un albañil. Dicen que hablo peor que un albañil, pero este huevón Fue uno de los mejores cameos de la película por todo lo que representa el regreso de Chris Evans interpretando a este personaje, pero también desde este punto de vista de la humillación, el personaje fue bastante desperdiciado. Y es una lástima considerando que en artes conceptuales se notaba que la idea original era darle más protagonismo a la Antorcha Humana y que incluso él llegara a la batalla final ayudándole a Deadpool y Wolverine, pero al final descartaron todo esto seguramente por el presupuesto y terminó siendo un personaje humillado en las únicas 2 batallas que tuvo. ¡Esto nos dolió a todos! Antes de continuar, si te está gustando el videillo y te parece interesante, suscríbete para que no te vayas a perder ningún dato estupendo que se viene en el futuro. Pero soy un tío tranquilo. Cassandra Nova y los demás personajes que vimos en el vacío ya existían cuando vimos las primeras temporadas de Loki. ¡No! La respuesta es que no, y según mi análisis, el vacío que existía en las temporadas de Loki es diferente al vacío que existe ahora después de que Loki creó el árbol. Y esto se debe a que aquel que permanece era quien controlaba la ABT, y como él no quería que se formaran ramas ni variantes, por ese motivo es que Cassandra Nova no existía en las primeras 2 temporadas de Loki. Aquel que permanece no permitía que se formaran ramas mutantes, pero una vez que Loki crea el árbol, se crean todos los universos que ya conocemos, y por eso es que Cassandra Nova termina liderando todo el vacío. Pareces la versión remasterizada de Hawkeye. Si Cassandra hubiera existido en la primera temporada de Loki, obviamente hubieran tenido que hacer referencia a ella, porque para la Antorcha Humana era bastante claro que en el vacío o te come a Lyot o trabajas para ella. Cassandra era demasiado famosa como para que los Lokis no la conocieran. Definitivamente si no la conocían era porque el personaje no existía todavía en el vacío en ese momento. Descansa en pedazos, Fox. ¿Por qué Laura X-23 terminó en el vacío? Justo por lo que se explica al principio de la película, esta Tierra 10005 de Deadpool y también de X-23 iba a terminar muriendo después de la muerte de Logan, así que posiblemente antes de que Paradox quisiera reclutar a Deadpool, también quisieron hacer lo mismo con X-23. Y en algún punto también los minuteros tomaron a Laura, se la llevaron para la ABT. Paradox posiblemente también le ofreció a ella irse para la sagrada línea del tiempo, pero ella no aceptó porque no quería abandonar su mundo, abandonar a sus amigos, y por eso pues Paradox hizo con Laura lo mismo que hizo con Deadpool, podarla y mandarla al vacío para liberarse de aquellos que rechazaban su propuesta. La ABT decidió que nuestro universo moriría. La gente como nosotros no se rinde sin pelear. La ABT lo sabe y nos sacó del juego. ¿Por qué Wolverine venció tan fácil a Lady Deathstrike cuando se enfrenta con ella en la batalla de la Resistencia? Para empezar, esta Lady Deathstrike no es la misma que habíamos visto en la película de X-Men 2, cuando ambos personajes tienen una pelea brutal que dura varios minutos. Wolverine sí termina venciéndola, pero definitivamente le toma más tiempo del que le tomó en el vacío. Y esto puede ser por diferentes razones. Número 1, al hacer un cambio de actriz, pues obviamente Lady Deathstrike se transformó en un personaje NPC secundario que la podían vencer fácilmente, así que la nerfearon. Y número 2, también puede ser que este Wolverine de traje amarillo sea bastante más poderoso que el Wolverine que habíamos visto en X-Men 2, porque ya han pasado bastantes más años y está mamadísimo en su prime. Así que en esta escena tenemos a un Wolverine más poderoso enfrentándose a una Lady Deathstrike más débil, y el resultado es que la venció en cuestión de 3 segundos. Que este huevos tibios aquí se dejó matar. ¿Qué pasaría si ordenamos por nivel de poder a todos los personajes de la Resistencia en Deadpool y Wolverine? El personaje más débil obviamente sería el de Elektra, un personaje que no tiene ningún tipo de fuerza o resistencia sobrehumana. Ella es una humana totalmente normal, eso sí, con un montón de experiencia en combate cuerpo a cuerpo como la de un ninja. Es bastante mamada y podría vencer con facilidad a cualquier persona normal, pero al no tener ningún superpoder adicional, obviamente es la más débil de todos los que estaban ahí. Tú eres la mujer Electra. Sí. La siguiente sería X-23, que simplemente por estar algo joven y carecer de experiencia, se pondría un poco por debajo del nivel que están Deadpool y Wolverine para este punto de la película, pero sabemos que está mamadísima y puede seguir avanzando hasta superar a diferentes personajes. El siguiente sería Wolverine, justamente, que para este punto creo que sería algo más fuerte que Laura, pero su clasificación todavía sería como la de un mutante nivel beta, y como les digo, no tendría un factor regenerativo de su cabeza a diferencia de Deadpool, y por eso es que en el siguiente puesto yo pondría a Deadpool sobre Wolverine y X-23, aunque eso puede ser algo polémico y subjetivo. Y eso ya quedó claro. Después de Deadpool definitivamente pondría a Gambito, que es considerado un mutante nivel alfa, por lo que está por encima de los mutantes anteriormente mencionados. Obviamente no tiene un factor regenerativo como el que tienen Wolverine o Deadpool, pero su nivel de poder, gracias a su magia con las cartas y también con las diferentes armas que utiliza, lo vuelven una amenaza en combate mucho más peligrosa de lo que son Deadpool y Wolverine, por lo que Gambito sí se ubicaría un poco más arriba en cuanto a nivel de poder.
¿Sabes hace cuánto espero esta oportunidad? Y el personaje más fuerte sería nada más y nada menos que... que en esta película no se nota tanto porque él pelea ahí cuerpo a cuerpo como si fuera Elektra contra otros mutantes, pero lo cierto es que Blade puede levantar hasta 1000 toneladas, es el vampiro más fuerte casi que de toda la historia, y en los cómics con su espada ha sido capaz de cortar la piel de Hulk con facilidad y la motocicleta de Ghost Rider. Definitivamente Blade en su prime está completamente a otro nivel de los demás miembros de la Resistencia, así que Blade se lleva el número 1. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar cuál sería el ranking de la Resistencia? Comenta el tuyo si no estás de acuerdo. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Hablando de nerfeos o bufeos, ¿acaso Juggernaut fue nerfeado en esta película? Realmente no es que haya estado nerfeado, sino que esta versión de Juggernaut es mucho más débil que la versión de Juggernaut que habíamos visto en Deadpool 2, ya que en Deadpool 2 básicamente nos presentaron a la versión Prime de este personaje que podría rivalizar incluso con personajes como Hulk. No es tan fuerte como Hulk y no podría ganarle en una pelea, pero me refiero a que con este nivel de fuerza física podría al menos tener una pelea ligeramente pareja al principio. ¡Comunista malparido! Por ese motivo es que puede partir a la mitad a Deadpool con facilidad y hacer un montón de cosas que el Juggernaut de Deadpool y Wolverine jamás podría hacer, porque estamos viendo a una versión mucho más pequeña sin CGI. Posiblemente X-23 no habría podido robarle el casco al Juggernaut de Deadpool y Wolverine, pero a este fue un poco más sencillo porque le cortó los pies y Juggernaut jamás podría regenerarse de este ataque. Adiós, pendejo. Aún así, ningún nivel de poder que hemos mencionado en esta película se compara al nivel de poder de Cassandra Nova, una mutante nivel Omega que si evolucionaba lo suficiente tenía la capacidad de destruir todo el multiverso, un personaje para el cual los ataques tradicionales como las cuchillas, balazos, etc. no significan absolutamente nada, y lo único que pudo acabar con ella fue un destripador temporal que tiene energía de materia y antimateria capaz de destruir lo que sea, por lo que para mí Cassandra Nova ya estaría en un nivel de poder mutante similar al de la Bruja Escarlata. De hecho sería una pelea bastante interesante, la Bruja Escarlata contra Cassandra Nova. Dejen en los comentarios quién creen ustedes que ganaría. Yo solo sé que es mi vieja. ¿Y por qué el anillo de Cassandra Nova contaba con 2 gemas del infinito? Ella le confirma a Deadpool y Wolverine que hace un tiempo una variante del hechicero se pasó por el vacío, ella lo asesinó y se puso su piel. Y después le robó este anillo que obviamente ya traía incrustadas las 2 gemas del infinito, que son la gema del tiempo y la gema de la realidad. Y sabiendo que no fue Cassandra la que le puso las 2 gemas al anillo, esto quiere decir que esta variante de Doctor Strange que se enfrentó contra Cassandra era bastante más poderosa que muchas otras variantes que hemos visto, porque seguramente en ese universo el hechicero que tenía ese anillo no solamente tenía el ojo de Agamotto con la gema del tiempo, sino que también llegó a recolectar la gema de la realidad, por lo que este hechicero era un recolector de gemas en su universo y estaba mamadísimo. Aún así no pudo contra Cassandra Nova. Con pelo largo, corto es mi vieja. Otro McFly me preguntaba que si todos los miembros de la Resistencia en Deadpool y Wolverine habían sobrevivido y posiblemente pudieran volver en Secret Wars, y yo creo que la respuesta es que sí, todos y cada uno de los personajes de la Resistencia lograron sobrevivir a esta batalla, y esto lo confirma la misma B-15 al final de la película, cuando Deadpool le dice que si por favor podría devolverlos a su universo. B-15 menciona veré qué puedo hacer, lo cual quiere decir que los personajes aún están vivos por ahí en el vacío. De hecho, en una escena eliminada pudimos ver que Gambito está vivísimo, así que confirmado Gambito en Secret Wars. Al fin van a recordarme por algo importante. Más adelante pudimos ver que X-23 estaba en la fiesta de cumpleaños de Deadpool, por lo que ella también sobrevivió, y si Gambito y X-23 sobrevivieron, me parece muy improbable que no haya sobrevivido Blade y también Elektra, de forma que todos ellos van a poder tener una participación dentro de Secret Wars. Pero aquí se desprende otra pregunta: ¿por qué demonios Alioth no se los comió? La verdad es que en esta película Alioth se me hizo un poco más nerfeado de lo que estaba en Loki. ¿De Loki temporada 1, episodio 5? Porque en Loki sí fue mostrado como una criatura multiversal imparable que no había forma de huir de su apetito y ya cuando lo veías prácticamente estabas muerto. Pero en Deadpool y Wolverine creo que es una bestia que está ya bastante más tranquila, solamente come lo que necesita, no anda persiguiendo a un montón de variantes por ahí, y seguramente este nerfeo podría estar justificado con que después del encantamiento que le hizo Sylvie, Alioth nunca volvió a tener el mismo nivel de poder. Por esta razón es que los personajes de la Resistencia sobrevivieron, a ninguno se lo terminó comiendo Alioth y todos volverán en Secret Wars. Alioth, él se asegura de que nada regrese. Es una tempestad viviente que consume materia y energía. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Luego de que Deadpool y Wolverine escaparan del vacío, la nueva motivación de Cassandra Nova es establecida en la película. Ella va a utilizar el destripador temporal para destruir este universo y el siguiente, hasta que lo único que quede en pie sea el vacío. Y estas motivaciones son muy interesantes porque podrían ser motivaciones muy parecidas a las que tenga Doctor Doom en Avengers Doomsday y en Avengers Secret Wars, sobre todo con la creación
creación de Battleworld. Algunas teorías andan diciendo que una de las motivaciones de Doctor Doom es que él se da cuenta de que la única forma de acabar con todas las incursiones y la guerra multiversal es unificar todo en Battleworld y que él sea el dios supremo de este lugar. Por lo que sería bastante parecido a lo que decía Cassandra. Si ella desaparece todo el multiverso y todas las demás líneas y solo queda el vacío, automáticamente desaparecen las incursiones y desaparecen todos los problemas multiversales. El multiverso va a morir. Y no podrán hacer ni merga. La diferencia es que Cassandra Nova quería que solo quedara el vacío y Doctor Doom va a querer que solo quede Battleworld, a menos de que sea lo mismo. Y el vacío se termina transformando en Battleworld, entonces las motivaciones de Cassandra y las de Doom serán exactamente iguales en las dos películas. Y no podrán hacer ni merga. Toda la legión de Deadpool que salió del vacío para enfrentarse contra Deadpool y Wolverine, ¿acaso son más débiles que el Deadpool Prime original? Hay una razón por la que yo pienso que sí son bastante más débiles que el Deadpool Prime. Y es que a pesar de que los personajes también se pueden regenerar y después de que Wolverine y Deadpool los matan a todos, ellos se levantan y ya se recuperan como si nada, lo cierto es que durante esta pelea, Deadpool y Wolverine sacaron de combate a los personajes muy fácilmente durante unos segundos, algo que no pasa con el Deadpool Prime. ¡Les habla Deadpool Prime! El Deadpool Prime es capaz de enfrentarse a Wolverine múltiples veces y ningún ataque de Wolverine lo saca de combate realmente. En cambio, los otros Deadpools no aguantan ni siquiera 2 segundos contra Wolverine. Wolverine simplemente les pega unos garrotazos y automáticamente ellos caen durante un minuto hasta que se pueden recuperar. Si Deadpool Prime tuviera este nivel de poder, Wolverine le habría ganado muy fácilmente en las peleas que tuvieron anteriormente en la película, pero el Deadpool Prime es bastante más resistente y bastante más fuerte. Él no se sale de combate con un simple garrotazo en la cabeza. Deadpool puede seguir luchando hasta que el mismo Wolverine tenga que amarrarlo, por lo que sí, el Deadpool Prime es bastante más resistente y se regenera más rápido que los Deadpools que vimos salir del vacío. Cuando quiera tu opinión, sacaré la de Wolverine de tu boca. Después de que Deadpool y Wolverine resisten la materia y la antimateria del destripador temporal y salen con la canción más bella de la película, después de esto se nos confirma un nuevo concepto y es que reparar un universo podría anular la falla que causa la muerte del ser de anclaje en dicho universo. Y me explico con palabras más sencillas. El universo de Deadpool estaba destinado a morir porque el ser de anclaje se murió, pero una vez que ellos reparan su universo, el universo se comienza a regenerar y ya no importa que se haya muerto el ser ancla. A partir de ahora, como repararon el universo, ahora el universo ya no se va a morir. Esto puede ser un nuevo concepto que implementen para Secret Wars, porque es una forma de revertir el proceso de muerte de un universo. Y básicamente lo que hicieron Deadpool y Wolverine fue invertir la funcionalidad que tenía el destripador temporal. ¿Qué pasa si tú inviertes el destripador temporal? Pues se convierte en un reparador temporal. Me huele a misión. Cassandra Nova estaba usando el destripador temporal desde arriba y estaba acabando con la línea del tiempo. Deadpool y Wolverine utilizaron el destripador temporal a la inversa desde abajo, fusionándose con la materia y antimateria, y de esta forma crearon el reparador temporal. Esto obviamente puede servir para cancelar incursiones, para regenerar universos que se están muriendo porque se les murió el ancla, entre otro montón de cosas, así que sería un concepto bastante interesante que si B15 se da cuenta de esto, podrían poner a trabajar a Deadpool y Wolverine dentro de la ABT para empezar a salvar líneas que ya no tenían salvación. Tu universo está regenerándose. Lo que hayan hecho aquí, evitaron que su línea del tiempo se extinga. Algo me dice que su trabajo apenas inicia. Hasta los 90 años. ¿Se habían preguntado por qué Wolverine se ve tan extremadamente relajado ya acercándonos al final de la película? Y es que, aunque no lo crean, este estado de relajación e indiferencia muy probablemente se debe a Cassandra Nova. Durante la película pudimos ver que en los primeros 2 actos Wolverine estaba demasiado malhumorado y sin ningún tipo de sentido del humor. ¡Cierra el hocico! Pero ya acercándonos al final, no solamente se relajó, sino que también ya no le molestaban tanto los chistes de Deadpool. Y esto se debe a que justamente fue en el tercer acto cuando Cassandra Nova se metió en su cabeza y le hizo uno de los mejores favores que le pudo haber hecho, que fue silenciar todas las voces que se encontraban dentro de su cabeza. Todas esas voces. Y yo creo que este efecto que causó Cassandra fue permanente. No solo lo hizo por esos 2 minutos, sino que estas voces quedaron silenciadas para siempre. Cassandra realmente le estaba ayudando a Wolverine y realmente le estaba diciendo: te tengo. Te tengo. Ya te tengo. ¡Me toca! Y una vez que ya estas voces no están ahí molestándolo en su cabeza, pues Wolverine durante todo el resto del tercer acto está mucho más relajado y soportando los chistes de Deadpool que antes no soportaba. Por ejemplo, esta era su reacción ante los chistes al principio. No era mi Chris favorito. Estúpido pendejo de mierda. Y esta fue su reacción más relajada ante un chiste del final. Eso nos decía el líder de los Boy Scouts.
Y todo esto de voces que atormentan a un personaje y que después son silenciadas, ya lo habíamos visto anteriormente con el personaje del Dr. Octopus, y justamente es un desarrollo bastante parecido. Un personaje que estaba súper amargado por todas las voces que lo atormentaban, y una vez que Peter le quitó todas las voces de su cabeza con el nuevo chip inhibidor, a partir de ahí le cambió la personalidad. Esta sensación de relajación que sintió el Dr. Octopus con el chip es la misma sensación que pudimos ver con Wolverine cuando Cassandra le silencia las voces. Las voces en mi cabeza. ¡Qué silencio! Espero que hayas sentido bien en todo este manoseo que te acabo de hacer con los dedos y que te hayas dado cuenta de que posiblemente sí tenías preguntas ahí que tal vez no conocías. Pero si tienes más preguntas, déjalas en los comentarios, y también estaré subiendo un videillo con escenas eliminadas de Deadpool y Wolverine que lo cambian todo. Nos vemos en la siguiente, y suscríbete con campanita, porque si no estás suscrito, la próxima vez que te manosee no me voy a lavar las manos. Y te apuesto a que tienen las manos bien cochinas. Aunque muchos querrían que los manosee con esta mano que fue la que tocó a Elizabeth Olsen. Bienvenido al club de los lobotomizados.